no me pregunta, pero me dice el doctor Alcina que en 15 minutos tiene que marcharse. Así que si hay alguna pregunta que pensase esperar para después, que la haga ahora para el doctor, antes que se marche. Yo haré de moderador. Creo que la velocidad va a ser muy rápida. Habla fuerte porque... Sí, ha hablado usted de la necesidad de prevenir, sobre todo en la educación de los más jóvenes, para, bueno, pues para que tengan un desarrollo de una vida sana, ¿no? Y entonces yo me pregunto, siendo docente, o en vistas a serlo, ¿cómo podemos quitarles esa curiosidad hacia las drogas, por ejemplo? Bueno, es difícil, ¿no? Quitar la curiosidad a un niño o a un joven creo que es muy difícil. La curiosidad en general, ¿no? Porque es algo muy presente en ellos y por qué, y cómo, y por qué. Entonces no lo veo un tema fácil para nada y tengo experiencia en ello como médico en la consulta justamente, ¿no? Porque muchos padres me han preguntado consejos en ese sentido para sus hijos. Y bueno, no siendo fácil, en general lo que es más importante desde mi punto de vista y desde mi experiencia es que los chicos jóvenes, y a veces muy jóvenes, porque bueno, hace años esto era a los 14, 16 y en más años todavía, cuando yo era todavía un poco joven, eran 18 o 20 años o más. Y eso ha bajado entre los 10 y los 13 años ahora. Espero que no baje más. Claro, en esa edad yo lo que veo más interesante es tener muy ocupada la vida de estos jóvenes y que sea una vida sana, con ejercicio, mucho deporte y que se aficionen a eso mucho. Entonces, por casi una vida con mucho ejercicio físico excluye la droga, aunque uno tenga curiosidad, porque saben que pierden facultades, que no es muy compatible, como el alcohol, también en este caso. Entonces yo recomendaría eso, y bueno, luego hay productos homeopáticos, fitoterapia, plantas, que pueden ayudar a algunos de estos casos, los chicos que necesitan, pues no sé, por ejemplo, una planta o un producto homeopático, que los hay, que les calmen un poco los nervios, ¿no? o que no busquen a través de su estado de ánimo algo que les saque de un estado de ánimo bajo. Pues en eso hay productos y hay cosas que se pueden recetar o que se pueden aconsejar sin necesidad de receta. Eso, si tiene interés, yo con mucho gusto le dejo mi tarjeta y le puedo dar algunos consejos de cosas que, como no necesitan receta, se pueden indicar sin peligro, porque no son cosas que en el peor de los casos no le van a hacer nada malo. Eso es lo que le podría decir así brevemente, ¿no? Pero no es un tema fácil para nada, porque si fuera fácil ya estaría resuelto, ¿no? Desde hace bastantes años. Y es un tema difícil y creo que una de las cosas más importantes es que el padre o el que esté cercano, como puede ser el maestro, el profesor, pues que tenga ese interés, que realmente tenga mucha convicción en hacerlo con convicción al hablar con la persona o con los chicos, así en general, en una clase, y ganarse previamente eso que hemos dicho esta mañana, que es la confianza de ellos. Por lo cual nosotros tenemos que tener mucha confianza en nosotros mismos, como hemos dicho. Lo uno sin lo otro no va. No va porque se nos ve plumero. Si uno no confía en sí mismo, ¿cómo vas a transmitir confianza de los demás hacia ti? Eso creo que es muy importante, ¿verdad? Entonces, si nos ganamos la confianza, el cariño, todas las Cs, ¿no? Las Cs buenas, de los chicos, de la gente joven, podemos llegar a su corazón y también a su mente. Creo que es una forma adecuada, siguiendo esos patrones clásicos y actuales a la vez. No sé si con esto será suficiente, pero ahora de mi tarjeta, antes de salir. ¿Otra pregunta? Bueno, yo antes de nada quería agradecer a todos los ponentes
sus intervenciones porque me han enriquecido mucho a nivel intelectual y a nivel humano, que es lo que más hemos destacado hoy, ¿no? Hay una cosa de su intervención que me ha llamado mucho la atención. Cuando nos ha contado su experiencia con los franciscanos, si no recuerdo mal, creo que ha dicho, necesito algo así como que me enseñen a ser persona más que hablarme de la Virgen y del niño y de los santos. Pero yo creo que precisamente en la vida de la Virgen, del niño, que es Jesús, y en la vida de los santos, aparecen muchas de las actitudes que hemos mencionado esta mañana. La conciencia de lo colectivo, la idea de salir de nosotros mismos, de abandonar el egoísmo, de hacer el bien a los demás, de cuidar a los demás. Bueno, yo esta mañana tal vez por las prisas no he contado lo suficientemente bien este punto. Yo agradezco mucho a los franciscanos muchísimas cosas que aprendí y con algunos de ellos en particular tuve un contacto íntimo, directo, de confianza, de verdadera confianza, y me enseñaron muchas cosas y por eso yo quería ser franciscano, cuidado, o sea que eso creo que lo he dicho, o sea, no, y no era por, no sé, no era por ninguna cosa rara, era simplemente porque los admiraba mucho. Pero había otros, como hay otros que no son franciscanos y que son curas o de otras órdenes, jesuitas o lo que sea, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando yo ya era universitario, en los primeros años, pues me hablaban de la Virgencita y del Niñito Jesús, cuando yo estaba leyendo a Ratzinger, o acababa de leer en 1 o 2 años anteriores, pues al Padre Congar, en fin, a los 3 o 4 teólogos punterísimos de aquel tiempo. Entonces, que me vinieran con eso, que es lo que se hace con un niño que lo habían hecho conmigo en el momento oportuno. Eso, en el momento oportuno está bien, pero después que te vengan con eso, francamente, no eran franciscanos, eran otros, pero no hace falta decir quién, o sea, da igual. Pues estaba fuera del tiesto. Entonces, algunos franciscanos, cuando yo era un poco exagerado en aquella época, lo de la moderación todavía no lo había aprendido, pues había días que yo servía 2 o 3 misas diarias. O sea, unos madrugones impresionantes porque antes hacía ejercicio, algún entrenamiento, alguna gimnasia o algunas cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos de estos, francamente, tenían un trato que no era ni humano conmigo, ¿no? Que me molestaba en ir a servir la misa para que no estuviera el sacerdote solo. Éramos muy pocos, que hacíamos de monaguillos a estas horas. A estas horas criminales, ¿no? Porque todo eso era entre las 7 y 8 de la mañana, más o menos, ¿no? O sea, era... Entonces había algunos que no, francamente, no sé por qué se habían hecho franciscanos o sacerdotes. Vamos, me refería un poco a eso, ¿no? Que de todo había bueno y no tan bueno. Seres humanos, ¿no? Pero no lo he dicho, seguramente me he explicado mal. O sea que claro que aprendí cosas muy buenas y muy interesantes y que todavía las guardo en mi corazón, y enseñanzas de San Francisco de Asís, bueno, que son joyas, ¿no? Realmente. Dándos como recibimos, eso nunca se me olvida. O sea, a veces esperamos recibir, ¿no? Pero pues tú has dado algo. Y él lo dice en 3 palabras, dando, no, 4. Dando es como recibimos, y muriendo como nacemos a la vida eterna, ¿no? O sea que tengo muy buenos recuerdos, y bueno, y algunas cosas que no son tan buenas. También con recuerdos, no sé, de tener que quitarme de en medio porque me estaban empezando a meter mano. O sea, pero vamos, eso era una cosa que para mí no tenía mayor importancia porque simplemente pues tomaba distancia y ya está, ¿no? Pero bueno, eso tampoco eran todos ni muchísimo menos, solo el director del colegio. Sí, pero nunca le di constancia, porque nunca pasó nada. ¿Hay más preguntas? Y por cierto, me ha dado mucha alegría
ver cómo se tomaban con alegría las ponencias y... Sí, es que me han gustado mucho, realmente me han gustado mucho. No, que se le veía contento de esta vez. No, de verdad. ¿Alguna pregunta? Una ¿Sí? pregunta, sí. No sé a cuál está Dolores, porque te he escuchado esta mañana. Si estamos de acuerdo con estas ideas de la educación platónica y estamos enamorados de este planteamiento de cara a un futuro, me pregunto si solamente unos padres, por ejemplo, que asumieran esta idea, serían capaces de transmitirlo a los hijos, o por otra parte, solamente unos maestros, como decís, que también estén imbuidos de esta idea, son capaces de transmitirlo, o hacen falta las dos fuerzas unidas, o tenemos que esperar siglos y siglos para que esto se logre y nos quedamos en el camino medio desilusionados. ¿Cómo? Yo te voy a responder desde el punto de vista de cómo funcionan las cosas en la sociedad actual. Ahora mismo me parece muy interesante el clima de opinión que hay en la sociedad de un poco de rebeldía hacia las directrices o hacia las normativas, hacia las leyes, como esta mañana Pascual también comentó, de las nuevas leyes de educación, etc. Entonces lo que habría que hacer, en cierta manera, quienes estamos preocupados por este tema y quienes tenemos cosas que decir en este tema, lo que no podemos hacer es callarnos. Es decir, hagamos debates, difundamos los debates por los medios que podamos tener a mano. Otra gente se sumará a lo que nosotros digamos y seguirá planteando estos objetivos y entonces conseguiremos, con paciencia, con constancia sobre todo, pues que el debate ese que hay ahora, que como decía esta mañana Marifer, que me gustó mucho también, decir la ley tal, la ley cual, los recortes, los no recortes, se paga o no se paga, es que hay que ir más allá, es que hay que ir más al fondo. No es solo un problema de si le ponen si le quitan 3 temas a un currículum o se le pone 4. Es algo muchísimo más profundo, es que abarca a los padres, abarca a las escuelas, abarca a la sociedad, ¿no? Entonces aprovechemos este impulso y creo que lo que debemos de hacer es expresarlo, contarlo, decirlo, compartirlo y además sin cansarnos, ¿no? Constantemente. Por eso yo creo que este año sea el 2400 aniversario de la fundación de la Academia, no es para que cuando termine el año ya no hablemos más de la educación platónica, ¿no? Aprovechemos porque total 2401, 2402 en un contexto de 2400 años de lo mismo. Da igual, es una oportunidad que aprovechamos para sacar a relucir. Y aquí también tenemos que decir que ningún esfuerzo, ninguna persona que se adhiera a estos objetivos es poco, al contrario, es uno y otro, es un poco como el efecto mariposa que se solía decir, ¿no? Entonces, bueno, no nos podemos quedar callados, tenemos que decirlo y tenemos que ir a los foros y tenemos que ir a los debates y escribirlo y compartirlo. Y cuando estemos en una mesa redonda como esta, pues es lo que estáis haciendo nosotros, hablar, y nosotros también hablar de lo que sabemos y lo que decimos y lo que nos parece, y generar un debate que no se quede en las 4 manifestaciones, las 4 camisetas verdes, luego llegan los políticos, tienen mayoría absoluta, ¡zum! Se acabó la historia, y ya no discutimos más ni debatimos más. Tenemos que seguir discutiendo y debatiendo. Yo lo veo así, porque además creo que así es como las grandes ideas se han abierto paso. En el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, todo el mundo era esclavista, todo el mundo era favorable a la esclavitud. En España la esclavitud se abolió porque hubo una persona, Rafael María de Labra, que se gastó parte de su fortuna en escribir opúsculos defendiendo por qué había que abolir la esclavitud, incluso racionalmente, no solo con argumentos emocionales o sentimentales. Y este hombre estuvo muy solo y sin embargo siguió y se consiguió ser diputado en la Primera República, en las Cortes, y planteó proyectos de ley, y era abogado y empeñó en su hacienda y se consiguió. Y España fue el penúltimo país del mundo que abolió la esclavitud, pero al final se abolió.
empezaron en las Cortes de Cádiz en 1812 y las Cortes de Cádiz, que estamos tan contentos todos por los liberales que eran, las Cortes de Cádiz votaron a favor de la esclavitud. Qué alegría, ¿no? Que es para estar orgullosos, ¿no? Porque ahí estaba Blanco White, que lo promovió y se lo laminaron, se tuvo que ir de España. Si no hubiera habido gente, idealistas, que como Rafael María de Labra escribieron, fueron atacados, le llamaban antipatriota, que era el peor insulto que le podían decir a una persona entonces. Le decían que era un antipatriota, porque si él decía que ya no podía haber esclavos, ¿qué pasaba con Puerto Rico, Cuba, Puerto Rico? En aquellas propiedades pues se arruinaban, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, ahí no cejó en su empeño, ¿no? Una moderna Inquisición, ¿no? Realmente. No, tremendo, tremendo. Pero es que en Inglaterra pasó igual. En Inglaterra fueron los Mungo Park, que era ¿A que nadie ha oído hablar del Mungo Park? Pues casi nadie sabe. Pues ese señor era un misionero protestante en África y cuando vio lo que estaba pasando allí, pues empezó su campaña contra la esclavitud y tardaron muchos años. Pero siguió y siguió y siguió y tenía gente que la apoyaba y esos también seguían y gracias a esa gente, un buen día, las grandes potencias dijeron fuera esclavitud y ahora vamos a perseguir a los que trafiquen como esclavos para que no ganen dinero y tal. Pero antes de eso nadie, no pasaba eso. ¿Qué decir con el voto de las mujeres? Que antes mencionaba Marifer, que le prometí que íbamos a sacar el tema de género. Es decir, es que le parece muy bien, hasta en las Cortes españolas se votó, las primeras votaciones que se hicieron para darle el voto a las mujeres, salieron perdiendo. Y, es decir, nadie estaba, ni siquiera las propias mujeres estaban a favor de tener derechos de ciudadanía y de ser tan ciudadanas como los hombres. Si se hubieran quedado quietecitas y resignadas, todavía estaríamos las mujeres pidiendo permiso para alquilar un piso, como pasaba en los años 70. Es que es muy fuerte. Es decir, y encima las mujeres nos atrevemos a criticar a las feministas que lucharon por el derecho al voto y por los plenos derechos de las mujeres como ciudadanas. Encima tenemos todavía el tupé de decir esas feministas, por favor, gracias a ellas las mujeres pudimos ser libres en este país y en otros países, que no éramos nosotros la única. O sea que quiero decir que la historia nos ha demostrado que luchando y uniéndose y hablando y poniéndose en los foros y en los púlpitos y sin miedo a que te digan de todo, porque les dijeron de todo, a las feministas les dijeron pero de todo, nada que ver con lo que se dice ahora de las feministas. Hola, yo quería, bueno, soy profesora de secundaria, estoy muy en sintonía con todo lo que habéis hablado y de hecho yo soy una idealista, entonces en mis clases procuro hacer algo así. Muy bien. Entonces, pues de hecho este año, y además he evolucionado muchísimo estos 2 últimos años y estoy en plena evolución. Pero en cierto modo sí que a veces tengo dudas, miedos y veo que a la hora de meterse en la práctica pues hay bastantes dificultades, ¿no? Y miedos también, pero yo paso de los miedos ya, digo, me da igual, pero pues también por ejemplo con los inspectores, dices, yo no sé si algún día pueden venir a mí a decirme algo y más con estos cambios. Entonces, porque yo por ejemplo este año he empezado a hacer meditaciones con los alumnos y lo llevo haciendo con los de segundo de bachillerato, pues he empezado así y bueno, y ahora me lo piden ellos y son solamente 2 minutos al día, al principio de la clase. Como tenemos medios, pues les pongo activación, música de activación de la glándula pineal y ya les voy hablando de estas cosas. Luego ellos van y me lo piden. Oye, la meditación, y al principio se reían todos y bueno, yo no sé si algún día vendrá el inspector y me dirá, ¿y tú no estás dando dibujo como les metes meditación? Ni al director se lo he dicho. Yo no sé qué dirá aquí nuestro inspector de... Pero yo desde luego, si fuera un inspector, te iría en busca tuya si hubiese mucha, ¿cómo era? Desilusión... Decepción escolar. Si no, no iría. Bueno, yo si fuera tu inspector, ¿se oye? ¿Se oye? Sí, Si fuera tu inspector, te invitaría a tomar café. No, pero sí que es cierto que en ocasiones, puesto que no sabemos el tipo
digamos, de padres y de alumnos que tenemos, porque estamos con muchos alumnos y muchos padres de muchas mentalidades, entonces tal vez con ciertas cosas debemos de andar con cuidado. También influye un poco, diríamos, la personalidad del profesor o de la profesora. Hay profesores que tienen una gran personalidad. A mí me refiero yo al alcance y al dominio de la clase y toda la clase. Y entonces esas cosas, digamos que en principio son positivas, pueden verse bien por todos los padres porque transmite un prestigio ese profesor. Pero también debe de andarse con cierta cautela porque no sabemos qué padre puede protestar ante eso y puede malinterpretar ese tipo de situación. De momento no Ahora, tienes pues problema. mejor. El padre se ve que su modos, hijo está tranquilo, que está contento, que va al colegio bien, que saca buenas notas, ¿qué más quiere ese padre? Exacto, pero en ocasiones no todos sacan buenas notas. Y en ocasiones, diremos, cuando se suspende, no se acepta lo que sea, diremos, busca cualquier recoveco para obtener lo que por la vía legal no se ha obtenido. Yo siempre digo precaución, pero yo si fuera tu inspector y estuviera aquí, te repito, lo primero que queréis sería tomar café contigo. Para alegría y abundar en lo que acaba de decir él, no es el único. Hay muchos inspectores que además lo están promoviendo, no solo que lo afectan. Y personalmente conozco algunos, que hablo de Málaga, pero no es el único caso. Es decir, está habiendo un cambio en general. Yo sí recomendaría algo que además lo he hablado con él, lo transmito como experiencia que él ha tenido. A veces el problema es cómo llamamos a lo que hacemos. Saber la dialéctica. ¿Cómo lo llaman? Es decir, el niño no tiene ningún problema, pero si el niño llega a casa diciendo he hecho meditación, la palabra meditación tiene hoy en día una carga, depende de los ámbitos, pero la mayor parte de los casos tiene una carga oriental vinculada al budismo. La glándula pineal, depende de los contextos, puede tener una connotación o bien médica o bien esoterista, etc. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo más importante a lo mejor es qué es lo que haces con ellos. Llámalo, es un consejo, llámalo de otra manera. Ejercicio de imaginación o de concentración. El ejercicio es el mismo. El ejercicio es el mismo. Pero la carga que pueden interpretar mal no la lleva en cuanto a la palabra. Y resulta mucho más aceptable por un AMPA, una asociación de padres, saber que un profesor está haciendo ejercicios de imaginación, que es una palabra tremendamente aceptada, que no que están haciendo ejercicios de meditación. ¿Y esto qué están haciendo? Como mínimo enseguida van a decir, a ver, luego pueden ver que es positivo, pero incluso cuando vean que es positivo no quiere decir que lo vayan a aceptar. Es un consejo, que no necesariamente tenemos por qué utilizar terminologías que hoy en día se han puesto de moda, cuando de lo que estamos hablando, por otro lado, no es oriental. Es decir, la meditación nos acompaña, bueno, ¿qué es lo que propone Sócrates y Platón? Una reflexión, un ejercicio de una capacidad de dominio de la mente, pues es eso, ¿no? Son ejercicios para pausar las emociones, para tranquilizarnos, para ejercitar la concentración, etcétera, etcétera, que son ideales. O sea, eso estuviera en los colegios, madre mía. Pero probablemente no se le deba llamar así, no lo sé, no lo sé. Hasta ahora no he tenido ningún problema y sí que lo hice con bastante miedo. Bueno, Hemos advertido. ¿Alguna pregunta más? A ver. Permítame felicitarlos a los 4 ponentes. Para mí me ha servido como experiencia para conocer un poco más sobre Platón y también conocer un poco más sobre el sistema educativo español. Sé muy bien de que ser docente, ser profesora, es una responsabilidad y una labor difícil. Pero ¿en qué medida nosotros podíamos tomar la filosofía platónica de educar, ¿no? Los maestros educamos o instruimos, ¿no? Los padres, ¿qué deberían de hacer? ¿Educar? ¿Es su responsabilidad educar? Entonces, mi pregunta es, ¿no? El sistema educativo en España, ¿de qué forma ha sido influenciado el pensamiento platónico, ¿no? Yo me refiero, por decir, ¿cuánto la estructura de las asignaturas? ¿Cuánto tiene de marco filosófico de Platón? ¿Cuánto de repente la formación de docentes? La primera expositora decía de que la formación
en las escuelas no debería estar en manos de cualquiera. Entonces, ¿cómo va las asignaturas para formar docentes en las universidades o institutos? No sé, bueno, recién conozco el sistema educativo en España. O si no, de repente, por decir, se están haciendo investigaciones, propuestas de máster, doctorado, de cómo aplicar una educación platónica. O sea, ¿cuál es la propuesta, ¿no?, para este sistema? Entonces, esa es mi pregunta. Gracias. Lo de que no puede educar cualquiera lo decía Platón. Pero a mí la impresión que me da desde fuera, y por lo que han dicho esta mañana, y yo creo que también Pascual quisiera que añadiera algo que yo no sea capaz de decir, es que depende mucho del profesor. Es decir, el sistema está pensado más en la instrucción que en la formación o que en la educación, y entonces hay un currículum, además también decía Marifer esta mañana, está globalizado, no hay mucha diferencia de lo que se enseña en los currículos de los centros docentes. Yo creo que no hay mucha diferencia con lo que hay en cualquier país, o de Europa o de América, en fin, donde hay escuelas y donde hay colegios, ¿no? Creo que no habrá mucha diferencia en general. A lo mejor no sé, en Iberoamérica me llama la atención que todavía se van los niños al patio y izan la bandera, ¿no?, y cantan el himno nacional. Eso, por ejemplo, es impensable en Europa. No creo que haya ningún país en Europa que eso se haga, ¿no? Me llamaría la atención en todo caso. Hay cosas que cambian de costumbres, de hábitos, o por ejemplo los desfiles que hacen en Perú, que nos contaban unos amigos peruanos hace poco, pues hace el día de no sé qué de la bandera, van todos los niños formando por la calle militarmente, poco menos. Eso aquí en Europa se vería poco menos como la juventud hitleriana, qué sé yo. Hay muchos prejuicios sociales con respecto a determinadas formas, ¿no?, de disciplina en los colegios. El problema está en qué formación han tenido los docentes, qué han estudiado. Como hay tanta hiperespecialización, no sé si un matemático o un físico que es profesor de física o un profesor de matemática o un profesor de literatura incluso tiene formación platónica. Por lo tanto, probablemente no la tenga, y probablemente Platón lo recuerden de cuando ellos estaban en el bachillerato. Por eso lo que no puede nunca en ningún caso es desaparecer la disciplina de la filosofía, porque ya que hablaba el doctor Alsina de sus recuerdos infantiles con aquellos franciscanos, yo tengo un recuerdo maravilloso de mi profesor de filosofía en el instituto Ángel Canivet de Granada, que era el instituto femenino, que estábamos las niñas por un lado y los chicos por otro. Eso dicho aparte, ahora ya están juntos. Y entonces nuestro profesor de filosofía, a mí y a todas mis demás compañeras, yo ahí descubrí a Platón, porque nos lo supo transmitir él. Y mi profesora de griego, doña Encarnación Sánchez Merino, jamás la olvidaré, pues nos hizo amar a Homero. Y traducíamos la Ilíada con una sensación de haber descubierto algo. El año pasado murió, yo escribí una necrológica en el periódico. Hará años ya que yo di el último año de bachillerato en el instituto, y sin embargo esa profesora nos hizo amar a Homero. A lo mejor habrá compañeras mías que nunca más volvieron a leer nada de Homero. Tengo una en concreto que hizo farmacia, pues no creo que haya leído más a Homero, pero algo queda en nuestras almas de aquellos docentes, ¿no? Y ahí estaría en el programa, había que traducir a Homero, porque estudiábamos griego y estudiábamos latín, porque hacíamos bachillerato de letras. Y bueno, ahí estaban. O sea que no sé, que creo que ahí, por eso lo digo lo de las personas más que lo de los sistemas, porque también te da un poco de preocupación, que tenga mucha carga ideológica un determinado sistema educativo, pues a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Es decir, que queden neutros, que no molesten tanto a los pobres alumnos, adolescentes que llegan agotados a la universidad. Y bueno, si hablamos de docentes universitarios, pues yo creo que Gisela tampoco me dejará mentir. En la universidad cada uno habla de lo suyo y de su especialidad. Y por supuesto que como no están en filosofía y letras, nadie habla de Platón. El Platón es propio de los de filosofía y letras o los de que han hecho filosofía. No hay esa cultura humanista que antes había, ¿no? Por eso nosotros, como nosotros sí estamos, pues tanto Miguel Ángel como el doctor Alsina y yo y algunos otros que estamos aquí, que pertenecemos a una escuela de filosofía a la manera clásica,
pues tenemos la suerte maravillosa, increíble, de haber descubierto en pleno siglo XX y XXI un lugar donde se enseña la filosofía. Entonces se enseña Platón, y se enseña no solamente Platón, sino los que vinieron después y los que hubo antes. Y claro, y además se nos dice que la filosofía es una forma de vida, es decir, que el filósofo pues tiene un compromiso consigo mismo y con el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacen falta, escuelas de filosofía y gente que vaya a aprender la filosofía. Y muchos docentes que vengan a las escuelas de filosofía, como la nuestra, sin ir más lejos, yo hablo de la que sé, de la que conozco, pues para familiarizarse con todo eso, porque es verdad que las facultades pues no se lo van a dar. Yo recuerdo que una alumna mía que tuve yo en mi escuela de filosofía en Granada, pues ella había estudiado filosofía, sin embargo no sabía quién era Plotino. A mí me parecía alucinante. No sabía quién era Plotino y descubrió a Plotino en los cursos que dábamos nosotros, ¿no? Sin ir más lejos. Yo quería ir al principio de la pregunta, creo que planteaste. Muchas gracias. Ya saben, menos Platón que más Platón. Que no voy sin decirlo. Gracias. Gracias. El inicio de la pregunta planteaba, ¿puede un padre o los padres educar realmente? Creo que alguno de vosotros planteaba de hasta dónde realmente podemos asumir únicamente la responsabilidad como profesores de los niños. Hay una cosa en Platón que creo que es capital. No son los especialistas en educación los que educan únicamente. Educamos todos. De hecho, el individuo es educado por como dice un refrán, una especie de frase africana que ha recogido Marina, para educar a un individuo hace falta la tribu entera. Somos todos, por una razón. No se educa solo en las aulas. Platón aborda un tema que es muy peliagudo, muy delicado, que es el tema de la educación subconsciente, que hoy en día no se quiere abordar mucho. Uno de los que se ha atrevido es justamente Marina, José Antonio Marina, que es el de la educación subconsciente, hasta donde todo lo que nos rodea, Platón lo aborda con respecto a la poesía, que no es nuestro concepto de la poesía, sino las ideas imperantes, estéticas y éticas asumidas. Hoy diríamos la música, la televisión, la moda, el cine, el teatro, etcétera, etcétera. Todo eso va endoculturando nuestro subconsciente. Y todo eso es también educación. Y Platón lo que plantea es que podamos tomar posesión de nuestro propio subconsciente. Empecemos a ser dueños de la educación de nuestro subconsciente, eligiendo muy bien todo lo que nos rodea, porque todo lo que nos rodea nos influye. En ese ejemplo de la escuela de la lira, se ve muy sencillo. Cualquier cosa que vibre al lado de la lira va a arrancar de la lira una vibración acorde a lo que se le ha presentado. Es decir, una respuesta, resonancia, diríamos hoy, ¿no? Entonces, la responsabilidad es global. Esto lo podemos ver en términos terribles, es decir, y para cambiarlo todo y que realmente haya una calidad en la educación es muy difícil, pero lo podemos ver en el sentido contrario, en el sentido positivo. Todos podemos aportar en la educación, porque podemos hacerlo aunque no seamos docentes en un sistema educativo que tendría que cambiar mucho, etcétera, etcétera. Somos individuos que estamos en círculos humanos, que podemos empezar a transmitir, como bien decía María Dolores, ideas, proponer cambios, atrevernos a manifestar lo que pensamos, y lo más importante, que también es digamos, un pilar de peso en el tema platónico, que es dar ejemplo. Hoy en día, la palabra que nos enorgullece pensar que ha sustituido a las armas, hoy en día creemos que hemos conseguido que la palabra sea el medio a través del cual los pueblos se encuentran, en lugar de a través de las armas, ha empezado a dejar de tener valor. La palabra ya no vale nada.
Por lo tanto, para que la palabra tenga el poder real que necesita, porque es un poder de creación, de transformación, tendremos que devolverle el valor. ¿Por qué no tiene valor? Pues porque hoy en día se utiliza de cualquier manera y no hay un respaldo real, se utiliza como engaño. La gente dice lo que los demás quieren oír, por eso ya nadie cree en lo que puedan decir los responsables en cualquier ámbito. ¿Y qué es lo que puede reforzar el valor de la palabra? Para que no caiga en la otra dirección, volver a las armas. El ejemplo. ¿Qué puede volver a darle valor creativo con mayúsculas a la palabra? El ejemplo. ¿Qué es lo que demandan nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que demanda nuestra sociedad? Ejemplo. Y ese sí es un papel que podemos vivir todos. Ahí sí estamos todos comprometidos. Comprometidos con ser un ejemplo, empezando para nosotros mismos de lo que pensamos. Cuando menos de nuestras aspiraciones. Y empezar a mostrarlo sin, entre comillas, vergüenza. Es decir, empezar a ser nosotros. Si cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿por qué nosotros no vamos a poder hablar de aquellas cosas que consideramos valiosas, útiles, buenas, sin dogmatismo? Pero sí planteando una dirección hacia la cual hay que empezar a profundizar, investigar, buscar, vivir, etcétera, etcétera. Entonces, de pasar al terror, de que hasta que no se cambie todo no cambia nada, descubrimos que todo se empieza a cambiar cuando nosotros empecemos a transformarnos y a transformar nuestro pequeño entorno. Y eso es un poco la propuesta de los grandes maestros de filosofía. Es decir, no hagas del ejercicio de la filosofía un ejercicio intelectual, sino un ejercicio vivencial. Ahí es cuando empezamos a introducir una educación con mayúsculas. ¿Alguna pregunta más? Vamos, la última. Bueno, en primer lugar agradecerlos, ha estado muy divertido la intervención de cada uno de los que han participado. Quería hacer una pregunta al doctor Pascual. Me ha gustado particularmente cómo nos ha ilustrado desde antes de Platón, cuando menciona a Anaximandro y muchos otros, Pitágoras, que en el paso de Platón menciona a Copérnico, Galileo, Kepler, Hilbert, bueno, y la forma de pensar está evolucionando de a poco y conocemos mejor la realidad. Y creo que nos vamos a enfrentar también a otras realidades de repente que no, por el momento no estamos accediendo. Me gustó cómo ha estado evolucionando la exposición, pero un momento de interrogante que se me vino, ¿no? Quisiera plantearlo, si usted coincide, que en el momento actual, en la realidad que nos encontramos, nuestra sociedad está en crisis. Cuando hablamos en el avance científico, como de repente última novedad ha sido cuando nos planteó Einstein con su teoría de relatividad, y gracias a esta teoría hemos accedido a mucho más conocimiento. Conocemos el universo mucho más. Entonces se ha desarrollado la ciencia, ¿no?, astronómica a gigantados pasos. Y por otro lado también la cuántica, ¿no? La teoría cuántica se ha desarrollado, la medicina se ha desarrollado bastante, igual hemos tenido muchos beneficios. Y la interrogante que yo quería plantear es que de repente estas dos teorías, la cuántica y la relatividad de Einstein, se han desarrollado en ambos márgenes. Una de repente haciendo medidas a grandes tiempos o años luz, y otras de cuántica muy pequeñas, ¿no? Y alguien decía, ¿no?, que ahora la ciencia está en crisis, que hace falta plantear una nueva teoría, quizá, para explicar mucho mejor la teoría.
¿Cuánto esto coincide usted o lo descarta de plano? Me gustaría escuchar. Yo coincido contigo plenamente, es decir, no es que ahora estemos en crisis, sino la ciencia siempre ha estado en crisis. La ciencia se caracteriza por su carácter de indeterminación, por su carácter no cerrado. La ciencia siempre es algo provisional. Aquel científico que considere que la ciencia está terminada, lo que le está haciendo es un flaco favor a la ciencia, porque la ciencia siempre está avanzando. Nunca terminará la ciencia. Nosotros no sabemos cuándo terminará, pero la ciencia está en crisis desde que nació. He puesto, diríamos, como tú has dicho perfectamente, un carácter evolutivo del modelo astronómico, pero ya cuando he empezado a hablar del modelo de Platón, ya ese modelo estaba en crisis. Cuando he pasado al modelo aristotélico, también tolemaico, también cuando se desarrolla la astronomía moderna, todo eso está en crisis. Perfectamente tú lo has escrito. Después vienen dos teorías, la teoría de Einstein y la mecánica cuántica, pero esas teorías tampoco están ultimadas, es decir, tampoco son definitivas. Nunca, 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 al menos que nosotros ya los creamos, nunca, nunca, nunca la ciencia será algo definitivo, porque si fuera definitivo estaría en posesión de la verdad. Y la verdad, diremos, los científicos, los filósofos de la ciencia hablan siempre de verosimilitud, es decir, de aproximación hacia la verdad, pero nunca hablan de una verdad definitiva. Bueno, quiero ya con esta última pregunta cerrar, agradecer a los que han asistido, a los ponentes, a todos por esta jornada que creo que se ha desarrollado muy bien, que nos va a dejar a todos un grato pozo, un grato fondo y que probablemente nos alimente en el curso de bastantes días y tiempo. Realmente pues mi más sincero agradecimiento porque todos y gracias a todos se ha desenvuelto maravillosamente. Muchas gracias.